Cordial saludo, mi nombre es Tatiana Ríos y junto con mis compañeros Sergio Alberto Vergara y Jacob Philip Ramírez hicimos el trabajo de investigación acerca de la desaparición de las lenguas ancestrales en Colombia. Eh, en esta investigación tiene como fin mostrar la falta de conocimiento y propagación de la extinción de las lenguas nativas en Colombia. Con el paso del tiempo en Colombia, como en todo el mundo, la evolución ha hecho una parte constante de nuestra historia y esto tiene sus consecuencias tanto positivas como negativas. Y hablando desde la perspectiva de los idiomas o de nuestras lenguas ancestrales, ha tenido un impacto negativo, pues ha hecho que éstas vayan desapareciendo paulatinamente por diversas razones que vamos a nombrar más adelante. Debido a estas pérdidas de nuestras lenguas ancestrales está causando un daño a la historia, a la cultura y al patrimonio intangible de nuestro país. En cuanto al marco teórico, empezando por el marco histórico, el lenguaje ha hecho parte de la historia del hombre desde sus inicios y fue haciéndose cada vez más necesario para poder intercambiar conocimientos, productos, emociones, entre otros. Así como el lenguaje ha hecho parte del hombre, la homogenización del mismo es un fenómeno que se ha presentado también a lo largo de la humanidad. Sin embargo, la velocidad con la que se están homogenizando los lenguajes está cada vez tomando una velocidad más rápida. Y esto se ha visto desde incluso la década de los 90, donde autores como Bossi nos dicen que él pronosticó que para el siglo XXI cerca del 90% de las lenguas confirmadas se habrían ya desaparecido. Y en nuestro país, en Colombia, la desaparición de las lenguas se remonta incluso a los tiempos de la conquista, donde los españoles impusieron el español a nuestros ancestros. Y sin embargo, en los últimos años la extinción de las lenguas en Colombia se ha desarrollado de manera más acelerada y en parte se debe a que la globalización ha ocasionado un riesgo generalizado de sustitución de ciertas lenguas por otras, debido a que el contenido en Internet y en medios de comunicación es más amplio en ciertos idiomas que en otros. Además, la falta de conocimientos de interés y enseñanza de nuestras lenguas nativas también ha hecho que la disminución de sus hablantes sea progresiva en todo el territorio colombiano. Y actualmente, según la UNESCO, el mundo tiene cerca de 2.500 lenguas en peligro de extinción, de las cuales 68 pertenecen a Colombia. Y oficialmente ya tenemos lenguas ancestrales extintas como son el caraboyo, el opión carare, el macaguaje y el piajo. En cuanto al marco conceptual, basamos esta investigación principalmente en tres disciplinas y teorías que son la etnolingüística, la antropología lingüística y la sociolingüística. La etnolingüística, por su parte, estudia la relación que tiene la lengua y la cultura, y la historia estudia también la relación entre la historia de la lengua y el pueblo y la historia del pueblo que lo usa. Es decir, que estudia la íntima conexión que existe entre el lenguaje y la cultura, desde los hechos lingüísticos y los datos culturales. También estudia los usos lingüísticos y las variaciones lingüísticas que se dan con respecto a la cultura y la identidad étnica, y esta tiene argumentos a favor del respeto hacia la diversidad lingüística. Por otra parte, la sociolingüística estudia los aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua, como las normas culturales, el contexto donde se desenvuelven los hablantes, y ocupa la lengua como un sistema de signos en un contexto social. Y de la misma forma, en la sociolingüística se estudia la relación entre la lengua y la cultura, entre el pensamiento y el lenguaje, sobre cómo nuestra forma de pensar influye en las condiciones culturales del lenguaje. En la sociolingüística también hay tres campos fundamentales a saber, que son, pues, estudia tres campos fundamentales,
El primero es el uso habitual de la lengua a través del espacio y tiempo, o sea, reflexiona sobre los tópicos del rol social, el tema, el lugar y la persona donde se habla la lengua. Los procesos psicológicos y culturales que conducen al mantenimiento o desplazamiento lingüístico. Estudia los procesos de aprendizaje, la concentración demográfica, las poblaciones rurales y urbanas y finalmente las actitudes individuales y colectivas con respecto a la lengua, que incluye actitudes de rechazo, sentimientos de nacionalismo y antipatía. Es decir, que la sociolingüística estudia las causas de las variaciones lingüísticas vinculadas con el comportamiento social, tales como la sustitución, el mantenimiento de lenguas, el contacto con diferentes idiomas, el bilingüismo, entre otros. Y finalmente la antropología lingüística, que se ocupa del estudio de la diversidad de las lenguas habladas por las sociedades humanas y cómo relacionan el léxico y los usos lingüísticos con la cultura. Y la antropología lingüística dice que el significado de la lengua no está determinado únicamente por las palabras que utilicen, sino por el contexto en el que se comuniquen las personas que están involucradas en este intercambio lingüístico, que también es un proceso cultural y social y donde estudia, pues la antropología lingüística también estudia los procesos sociales de aprendizaje del lenguaje para poder ver cómo los individuos en la sociedad se apropian de este lenguaje. Finalmente, en el marco legal tenemos la Ley de Lenguas Nativas, que es la Ley 1381, en la cual se han venido generando diversas estrategias de protección y fortalecimiento de las lenguas nativas habladas en el país, y la Ley 1955 del 2019, que es la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, por medio del cual se trazan objetivos del gobierno, permitiendo que la subsecuente evaluación de la gestión. Bueno, como hipótesis tenemos que la falta de atención por las últimas administraciones y las poblaciones que abandonan su lengua materna para poder hacer parte de los regímenes gubernamentales, sociales y económicos es la principal causa de desaparición de las lenguas ancestrales en Colombia. Sumado a que vivimos en una sociedad de conflicto armado que por más de 50 años ha generado desplazamiento forzado en las comunidades indígenas, obligándolas a rehacer su vida en un contexto diferente donde el problema de posesión de tierra los ha hecho huir, estableciendo desigualdades sociales que los obliga a dejar de un lado su oralidad, ancestralidad, su comunicación con su entorno para adoptarse nuevamente por la necesidad. En esta investigación, el universo de esta investigación es el territorio colombiano. Como población tomamos las comunidades hablantes de lenguas ancestrales en Colombia, que son 68 en total, y la muestra tuvimos en cuenta la cantidad de personas hablantes de cada lengua ancestral. Como instrumentos para llevar a cabo la compilación de datos se usaron la base de datos de la Universidad de Ann, Excel para la condensación y los gráficos de los datos, y también utilizamos información de el Ministerio de Cultura. Entonces esto nos dio como resultados, bueno, para el procedimiento se llevó a cabo una serie se llevó, bueno, primero una pregunta de investigación que fueron cuáles son las causas y consecuencias de la desaparición de las lenguas ancestrales en Colombia. Y luego se eligió como herramienta de obtención de información el análisis documental, y a partir del cual, con toda la información que recopilamos, hicimos una matriz para poder condensar mejor los datos. Como resultados, pues voy a explicar los resultados a partir de las siguientes gráficas. Entonces, esta primera gráfica nos habla del nivel de peligro de las lenguas nativas en Colombia. Y como podemos ver tristemente en la gráfica, todas nuestras lenguas se encuentran en un nivel pues ya sea más alto o más bajo de peligro. Sin embargo, la mayoría, el 45% de nuestras lenguas ancestrales se encuentra en peligro.
seguido por el 22% que se encuentra en estado vulnerable, 18% están en peligro de extinción y el 15% están en situación crítica. Bueno, el porcentaje de transmisión entre generaciones. Gracias a estos datos pudimos concluir que uno de los principales motivos por el cual las lenguas ancestrales de nuestro país están desapareciendo es por el bajo nivel de transmisión generacional, pues solo el 16% de las lenguas cuenta con un nivel de transmisión alto y solo un 15% con un nivel medio de transmisión. Esto se debe a que muchas tribus indígenas del país consideran que sus hijos y en general los integrantes más jóvenes de la comunidad tendrán un futuro mejor y más estable en la sociedad si hablan la lengua mayoritaria, que en nuestro caso es el español. Así que prefieren esta lengua sobre su lengua tradicional. Y lamentablemente algunas de estas comunidades sienten a su vez vergüenza de hablar su lengua porque se sienten discriminados y al utilizarla han sido objeto de burla. Asimismo, esta situación, pues consecuencia de esta situación, se ve reflejada el bajo porcentaje de personas hablantes menores de 15 años en las comunidades indígenas, pues oscila entre el 0 y 38%, y el porcentaje de personas hablantes entre 16 y 25 años se encuentra entre el 15 y el 87%. Mientras que el porcentaje de personas hablantes mayores de 26 años está entre un 50 y 100%. Por lo tanto, esto nos deja ver que este es el principal motivo de desaparición de nuestras lenguas ancestrales. Otro aspecto que encontramos causante de la desaparición de las lenguas nativas en Colombia es la exposición de las mismas o de estas comunidades a los medios de comunicación. Pues el 70% de las comunidades tiene acceso a internet, a televisión o a radio, pero únicamente el 31% de las lenguas ancestrales incursiona en medios de comunicación. Y sin embargo, los integrantes de estas últimas, de las comunidades en las cuales su lengua incursiona en medios de comunicación, sostiene que la incursión que tienen los medios no es suficiente, pues se reduce simplemente a unos simples programas radiales y todo el demás contenido es en español. Además, los integrantes de las comunidades expresan que los más jóvenes el ejercicio en los más jóvenes, el ejercicio de muchas actividades ancestrales, como pues todos sus ritos, sus ceremonias, están siendo sustituidos por el uso de medios de comunicación, porque según los mismos indígenas, el elemento que más ha afectado en la transmisión de su cultura es la televisión, pues en la mayoría de casos los jóvenes y los niños prefieren ver programas televisados y dejan a un lado los espacios donde comparten las historias, los mitos, las leyendas, las ceremonias, las experiencias de vida cotidiana con sus familiares, y esto hace que la práctica de la lengua y de las tradiciones ancestrales se vaya perdiendo. Por eso no es de extrañar que en los datos que recolectamos, las comunidades que no tienen acceso a medios de comunicación en absoluto son las que tienen el porcentaje más alto de transmisión generacional y las que utilizan su lengua para comunicarse en todas las situaciones. No se utiliza otra lengua más que su lengua ancestral, mientras que en las que tienen acceso a todos estos medios de comunicación utilizan más el español para comunicarse, incluso entre ellos y con los menores. Bueno, se enseña en instituciones educativas, un 40% se enseña, 58% no se enseña y un 2% no se tiene información acerca de esto. Es importante resaltar que la falta de enseñanza de las lenguas ancestrales en las instituciones educativas, el 40% que dice se enseña en las instituciones educativas, dice que los maestros y educadores sostienen que no poseen el material suficiente y de calidad para ser difundidas o enseñadas con facilidad. Además de esto, un claro ejemplo de esto es que el 68% de nuestras lenguas ancestrales no cuenta con un sistema
perdón, solo el 68% de nuestras lenguas cuenta con un sistema o alfabeto, un sistema escrito o alfabeto. Eh, bueno, cabe destacar acerca de este gráfico que en muchos casos el proceso de aprendizaje de los niños de su lengua ancestral se ve interrumpido cuando entran a la escuela, pues en la escuela el idioma prevalente es el español. Por lo tanto, los niños hasta sus 5 años aproximadamente tienen formación de su lengua ancestral en su casa, pero cuando entran al colegio van perdiendo esta lengua, pues allí se habla más del español. Además de esto, en las instituciones educativas que hay cerca de la mayoría de comunidades indígenas, hay solo una institución educativa para varios grupos de indígenas, los cuales hablan diferentes lenguas. Por lo tanto, los maestros no pueden enseñar cada lengua para cada alumno. Por lo tanto, lo más fácil, el idioma más fácil para comunicarse es el español. Bueno, aquí, como les dije, solamente el 68% cuenta con un sistema de alfabeto o un sistema de escritura, el 31% no cuenta con sistema de escritura y el 1% no tiene información. Otro aspecto que es muy importante resaltar y mencionar, como ya lo habíamos dicho antes, es el desplazamiento forzado, pues cerca del 30% de las poblaciones indígenas han perdido sus hablantes debido al desplazamiento forzado, a raíz de conflictos internos armados. Como consecuencia de esto, muchas comunidades han migrado a sectores urbanos, donde el empleo de la lengua nativa se relega por completo por el español. Por lo tanto, hay muy poca preocupación por el proceso de adquisición de la lengua nativa, especialmente en los más pequeños. Por lo tanto, pues también pudimos concluir que las lenguas ancestrales son más utilizadas en las comunidades que viven en el área rural que en el área urbana. Además que en el área urbana no tienen como estos espacios donde celebrar sus culturas o sus ritos ancestrales. Por lo tanto, se van perdiendo no solamente la lengua, sino la cultura en general. Otro aspecto que cabe resaltar como causa de la desaparición de las lenguas son los matrimonios interculturales, pues estos han favorecido la desaparición de lenguas, ya que la única lengua en común entre estos matrimonios es el español. Por lo tanto, para facilitar la comunicación entre ellos, hablan en español y sus hijos solo aprenden el español, perdiendo así estas otras dos lenguas ancestrales. Como consecuencia, la principal consecuencia de la desaparición de las lenguas ancestrales hace que las comunidades hablantes de las mismas pierdan progresivamente su identidad y su cultura, pues ellos mismos nos manifiestan en las entrevistas y en toda la información que se ha recopilado que la lengua indígena es más bella que el español y que aseguran que esta les permite expresar mejor sus sentimientos y sus emociones. Y nosotros lo entendemos como estudiantes de lenguas modernas, pues sabemos que a pesar de que podamos hablar más de una lengua, nuestra lengua nativa nunca va a ser, o sea, nunca puede ser reemplazada porque ahí es donde nos sentimos más cómodos, donde realmente somos nosotros y que incluso hay palabras que ni siquiera tienen traducción a otros idiomas. Por lo tanto, en Colombia se está dando una pérdida muy importante en cuanto a nuestra cultura, en cuanto a nuestro patrimonio intangible, debido a todas estas causas que mencioné anteriormente. Por lo tanto, consideramos que los esfuerzos por parte del gobierno deben ser mayores para poder conservar como esta tradición y este patrimonio intangible, pues también tenemos claro que somos uno de los países con más riqueza lingüística, entonces deberíamos como proteger más estas lenguas, tener más espacios donde ellos puedan hablarlas, inculcarle a los niños la importancia de conocer su lengua ancestral y hablarla. Eso ha sido todo, muchísimas gracias.